Lo habíamos adelantado hace un ratito, la columna de la ciencia del sexo con Florencia Muchico, y un tema realmente muy actual para poder charlar y poder desmenuzar un poquito abuso emocional y maltrato psicológico en la pareja, claro, después de lo que fue este último juicio, el caso de Julieta Prandi, ¿no? Sí, un tema delicado pero muy importante, sobre todo para traer conciencia, porque Julietas hay muchas. Y a veces esto es muy difícil de trabajar, sobre todo porque la base de esto, como dijiste, es el maltrato psicológico. Y el maltrato psicológico, primero que nada, es muy difícil de detectar, se da de manera progresiva y es muy progresivo y muy lento ese pasar. Y para cuando uno realmente se da cuenta, entramos en las consecuencias graves. Porque son pequeñas cosas. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, dentro del caso de Prandi, ellos empiezan a estar en pareja en 2001. Ella está haciendo una telenovela en ese momento. Él empieza a controlar mucho sus movimientos, empieza a pedir cláusulas donde, por ejemplo, ella no tenga escenas sexuales dentro de la novela. Empieza a controlar sus ingresos. Ella empieza a detectar algo de esto y tienen un corte en la relación. Y cuando vuelven, él vuelve a acercarse en un momento muy vulnerable de la vida de ella. Y él vuelve siendo una persona totalmente distinta. Amable, contenedora, cariñosa. Ahí es donde empieza todo esto. Ahí empieza de vuelta, se acerca, manipula. Esto es un acto de psicopatía, esto es una cuestión que viene de la mano de trastornos de personalidad. En todas estas cuestiones, de hecho, la carátula del juicio es la del abuso sexual y la violencia económica. El abuso sexual a veces es una forma de maltrato psicológico. Tal cual, Una de las cosas que aparece en las declaraciones en este caso es esta cuestión donde ella explica que lo que él decía era que era su deber porque era su esposa y que eran situaciones que ella no consentía. Ahora, cuando acá una de las preguntas dice, ¿se puede prevenir? Pero ¿cómo prevenís algo que no sabés que va a ocurrir? A ver, se puede prevenir en la medida en que estamos cada vez más atentos a estas cosas. Se puede prevenir lo más grave. Claro. Se puede prevenir llegar a la violencia física, se puede prevenir llegar al abuso sexual, se puede prevenir llegar a ciertas situaciones muy extremas. Ya a situaciones extremas, pero por sobre todas las cosas, a ver, dentro de las consecuencias, ¿qué es lo que a mí me pasa? Me empiezo a aislar de mis amigos y de mi familia, tengo mucho sentimiento de culpa, porque ha sido inculcado de alguna manera. Hay un síntoma al que se le llama la mirada de las 1000 millas, que es como que vos ves que la persona tiene siempre la mirada perdida, triste, a veces hasta tenemos la sensación de, ¿me estoy volviendo loco? A ver, y hablamos mayoritariamente de mujeres, pero esto pasa también en varones. El maltrato psicológico puede ser aplicado por cualquiera, no simplemente por varones, ¿sí? Pero bueno, en esas consecuencias que vemos en la víctima, donde incluso a veces aparecen ataques de pánico, crisis de ansiedad y otro tipo de sintomáticas, sí aclaremos, obviamente todos podemos vivir algo de esto, pero el tema es cuando esto se prolonga demasiado en el tiempo, cuando, qué sé yo, cuando no me gusta volver a casa, cuando no me siento bien estando en casa, cuando tengo que tener cuidado de lo que voy a decir, porque en una de esas esto genera una pelea. Y ahí es donde vamos a esto que decías, bueno, ¿cuáles son las señales de alerta a tener en cuenta? ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿Y hasta dónde podemos prevenir, no? Yo me traje anotado para no olvidarme ninguno porque creo que es más que importante. La persona empieza a querer tener el control total. Necesito saber a dónde vas, qué es lo que estás haciendo. Son cosas que a veces no se notan hasta que uno las empieza a notar. Entonces, vos podés ir a donde quieras, pero yo cuento los kilómetros que haces en el auto, a mí me tenés que decir a dónde vas y calculo la nafta para ver si me engañaste y fuiste a otro lado. Por ejemplo. Hoy con las aplicaciones te pueden... Sí, hoy se puede hacer un rastreo, esto es fácil de hacer. Empieza a sembrar desconfianza entre tus seres queridos para que quieras aislarte y para que los otros tampoco puedan ver la situación. Hay minimización, hay burla, hay invalidación de sentimientos. Lo que vos decís no tiene validez, lo que te pasa, no, es una pavada. ¿Cómo te vas a poner así por esto? Se minimiza. Se inculca el sentimiento de culpa, se reduce por completo a la persona.
se inhibe la autonomía. De hecho, no solamente se inhibe a nivel económico, sino que además necesito convencerte de que no podés vivir sin mí. ¿Sí? Necesito convencerte de eso. Es un trabajo muy fino, el trabajo del psicópata es muy complicado. Fíjate que en uno de estos casos, cuando hablamos del abuso sexual, con Tardy tiene en la declaración un gran fallido que es: yo nunca abusé de ella sin su consentimiento. Claro. Cuando en realidad la frase tendría que haber sido: yo nunca tuve relaciones sin su consentimiento. Aparece la ley de hielo. ¿Qué es? Esta cuestión de la ley de hielo es el hecho de, bueno, estamos enojados, no te hablo, no te dirijo la palabra, te ignoro durante días, durante semanas, durante meses, hasta que veo que vos volvés a someterte a mí y haces todo lo que yo digo. Se victimiza en algún punto. La persona que en realidad es el victimario se victimiza, y la ley de hielo es esta cosa. Bueno, vos sabés que si tenemos un problema, como decía recién, tengo cuidado de lo que voy a decir, porque en una de esas esto genera que tengamos una discusión. Y si tenemos una discusión, además, no me habla, me destrata, hace de cuenta que no estoy, me ignora, me ningunea. Aparece el gaslighting, que es otro de los grandes síntomas, que en realidad en el gaslighting es esa sensación de que uno dice: no, pero si las cosas pasaron así. No, en realidad no pasaron así. La respuesta del otro es: no, pero ¿qué estás diciendo? Esto no pasó. Yo no te pegué, yo ayer no abusé de vos, yo ayer tuve sexo con vos. Claro. Si vos te dejaste, aparte es tu deber. Sí, terrible, terrible. Entre cosas tremendas, ¿no? ¿Qué, alguna más? Sí, algunos. Demanda de tiempo completo. Sí. Tenés que estar todo el tiempo conmigo, tenemos que estar todo el tiempo juntos. Tengo que saber todo el tiempo dónde estás. Tengo que ver qué es lo que te vas a poner y tengo que fiscalizar si me gusta o no me gusta lo que te vas a poner. Y aparece esta generación de dependencia, como te decía. Este temor, este sentimiento de culpa que generalmente en la mayoría de los casos cuando trabajamos estas cuestiones a nivel psicológico, algo que se dice mucho, sobre todo en psicología forense, en psicología judicial, es que la víctima siente la culpa que no siente el victimario. Es un fenómeno de proyección, pero bueno, es una cuestión de estar atento. Una de las primeras cosas que aconsejamos es que traten de hablar con esos familiares, con esos amigos que hace rato que no ven, que si no se animan a hablar directamente con los familiares, lo traten con un profesional. Los profesionales vamos a saber acompañar en ese camino para que la persona pueda salir de ahí. Pero bueno, cuanto antes mejor. Ella al principio vio la situación y después cayó nuevamente cayó, y es muy delicado. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos.